Buenos días, ¿cómo están? Nos quedamos viendo el atributo absoluto de la inmutabilidad de Dios y dijimos ahí un primer punto, que la vida de Dios no cambia. ¿Se acuerdan? Vamos al segundo entonces. Al segundo subpunto de esta inmutabilidad de Dios es: el carácter de Dios no cambia. Es algo que necesitamos conocer muy bien como cristianos, como creyentes. El carácter de Dios no cambia. Nada puede cambiar el carácter de Dios. ¿Qué puede cambiar el carácter de Dios? El hombre, mis hermanos, puede cambiar su carácter, pero el carácter de Dios nada lo puede hacer cambiar. ¿Qué estamos diciendo entonces con esto? ¿Qué es lo que decimos que el carácter de Dios no cambia? Estaríamos afirmando, tú y yo, que por ejemplo Dios nunca deja de ser veraz o hablar la verdad. Estaríamos afirmando que Dios nunca deja de ser veraz o hablarnos la verdad. Dios nunca deja de ser misericordioso. No cambia. Dios nunca deja de ser perdonador. Nunca verás a Dios en su carácter que es menos justo, jamás. En nosotros sí es posible ver estas cosas, ¿no? Dios siempre será equilibrado. Nunca será menos bueno, porque siempre será bueno. Y son algunos ejemplos solamente de cómo su carácter no cambia. Ojalá y así fuera el de nosotros, ¿verdad, hermanos? Que nada nos haga cambiar. Pero bueno, estamos en el proceso de una transformación y tenemos la promesa que un día sí va a ser, ¿sabían? Que un día la Biblia nos ha dado la promesa del Señor Jesucristo, que seremos semejantes a Él y entonces seremos como Él, que no cambia, ¿no? Siendo criaturas de Él, transformadas, glorificadas. Santiago 1:17. Vamos a confirmar con algunos textos cómo el carácter de Dios no cambia. Santiago 1:17. ¿Listos? ¿Lo tenemos? Dice ahí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si se fijan, aquí nos está mostrando claramente un carácter permanente, eterno, por siempre, no va a cambiar. Así es nuestro Dios inmutable. Su carácter, no solo su vida no cambia, su carácter no cambia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Si alguna vez llegaste a fallar o llegaras a fallar, nunca digas: Él nunca me va a perdonar. No, porque Dios siempre perdona al que se arrepiente. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Lo tienes? Conoce pues, dice, conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Imagínense lo que son 1000 generaciones. Esta expresión 1000 generaciones nos hace referencia que su carácter de misericordia, de amor, de fidelidad que aquí muestra en el texto, hace referencia que su carácter de misericordia, amor y fidelidad permanece para siempre y nunca cambia. Eso es a lo que se refiere hasta 1000 generaciones. Él no va a cambiar. Por eso dice que le conozcas. Conoce pues que tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por hasta 1000 generaciones. Wow. Los que cambiamos somos nosotros, mis hermanos, somos los que nos debemos de preocupar, porque somos nosotros los que tenemos cambios. Una circunstancia en la vida nos puede cambiar, si no estamos bien firmes en ese Dios inmutable, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que de repente pasa un acontecimiento inesperado, pierde un hijo o alguna cosa y cambia la vida. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué tiene que ser? ¿Por qué no me llevaste a mí? Y X y entonces uno cambia. Uno tiene que estar muy firme en este Dios que nos muestra que su carácter no cambia. Por último, Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice ahí: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos de ustedes han tomado este versículo y lo han hecho suyo? Con amor eterno, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? Es decir, es un amor eterno, no es un amor que se acaba, que se termina. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Es decir, esto es una promesa de que el amor de Dios estará siempre presente, este carácter de Dios. Dios manifiesta que su carácter permanece para siempre, una vez más. Por eso, mis hermanos, un versículo como este, por ejemplo, a los que somos esposos, los que somos pareja, matrimonio, siempre, por ejemplo, en una boda, yo uno de los consejos que les doy mucho, les digo: aprendan a amarse con el amor de Dios. Ciertamente existe el amor humano como pareja, pero el amor humano no puede ser el fundamento de nuestra relación, porque el amor humano, mis hermanos, es limitado, se termina, se acaba, es egoísta. Pero el amor de Dios, aquí dice, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es? Eterno. Por eso dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Si queremos tener un amor por siempre en una relación de pareja, tenemos que aprender del amor de Dios. Esa es la base, no hay otra forma, no hay otra fórmula ni otra solución. Esa es la única forma de poder mantener un amor siempre presente. Vamos a otro subpunto. Ya vimos que el carácter de Dios no cambia. Ahora vamos a conocer, la verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Eso significa, mis hermanos, que las palabras de Dios permanecen para siempre, porque son su verdad. Eso significa que las palabras de Dios permanecen para siempre porque son su verdad, son inalterables y no hay circunstancia que obligue a retirarlas. No hay circunstancias o circunstancia que obligue a retirarlas. Mire, por ejemplo, vamos a ir a un texto donde se nos va a afirmar cómo muchas cosas pueden cambiar,
pero la verdad de Dios, las palabras de Dios siguen siendo las mismas, no cambian. Isaías 40, versículos 6 al 8. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, el profeta, ¿qué tengo que decir a voces? Y luego se le responde, ¿no? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Permanece para siempre. Fíjense cómo aquí nos pone un ejemplo, la misma escritura, de que la vida de los hombres puede cambiar. Hoy estamos con fuerza y mañana ya no estamos. Se pone el ejemplo como la hierba y como la flor, ¿no? Así es la vida del hombre, de los seres humanos, la nuestra cambia, pero las palabras del Señor, aunque la vida de nosotros cambie, las palabras del Señor permanecen para otras generaciones, como ha sucedido con nosotros. Por ejemplo, estas palabras han permanecido desde generaciones pasadas hasta el día de hoy. Y ahí están las palabras de Dios, vigentes, no cambian. Imagínense qué confianza en la palabra de Dios debemos de tener, ¿no creen? Su palabra no cambia, su verdad no cambia. Ahí lo que Dios me dijo, lo que Dios me ha dicho. Por eso, mis hermanos, en lo que tú y yo nos debemos de enfocar es precisamente en confiar en lo que Dios nos ha dicho y no en lo que ven nuestros ojos, las circunstancias. Salmo capítulo 119, versículo 151. Este salmo es el salmo de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 151. ¿Lo tienen? Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Fíjese, el salmista nos está mostrando cómo él ha entendido ya en su vida que la palabra de Dios, la verdad de Dios no cambia, permanece para siempre. Cuando habla aquí testimonio, se refiere a la palabra de Dios. En este salmo, el Salmo 119, cuando tú lo estudias, vas a encontrar la ley, los testimonios, los juicios. Todas esas palabras son sinónimas que tienen relación con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Así que aquí está volviendo a decir el salmista que siempre ha establecido por siempre su palabra y que él lo ha entendido. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que entender que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí mismo, en el Salmo 119, versículo 89, dice ahí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahí está la confirmación de este punto de la inmutabilidad de Dios. La verdad de Dios no cambia. Vamos a uno más. La manera de obrar de Dios tampoco cambia. La manera de obrar de Dios no cambia.
Es decir, por ejemplo, Dios sigue actuando o obrando en los hombres pecadores para que se conviertan. Desde un principio, desde Adán, vemos eso, Dios obrando de esa manera. Dios sigue mostrando su libertad como la ha mostrado por generaciones hasta el día de hoy. Eso nos hace ver que su obrar de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Dios también, mis hermanos, en su obrar sigue mostrando su señorío. Por generaciones podemos ver cómo Dios ha mostrado su señorío y lo sigue mostrando. Él es el Señor de todas las cosas. También Dios, mis hermanos, sigue confrontando a los pecadores. Y esto será así hasta que Cristo regrese, ¿verdad? Y establezca su reino en la tierra. Ahí ya no habrá más oportunidad para el hombre de ser confrontado de sus pecados y arrepentirse, ya no. Pero también Dios sigue revelando su verdad a los hombres. Ese es el obrar y el proceder de Dios. Dios sigue revelando su verdad. Dios sigue buscando a la oveja perdida. Dios sigue tratando y formando a sus siervos. Dios, mis hermanos, sigue bendiciendo, protegiendo, fortaleciendo y llenando de gracia. Todo esto nos hace ver que el obrar de Dios no cambia. Dios, mis hermanos, si todavía sigue odiando el pecado, es lo único que Dios odia, el pecado, y lo odiará por siempre. Vamos a ver algunos textos que nos confirman esto. Salmo 32, versículo 8, por favor. Vamos a confirmar que el obrar de Dios no cambia. ¿No te hace cuántos años dijo este versículo y sigue funcionando este versículo en la vida de la gente, no? ¿Ya lo tiene? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Hace cuántos años se dijo este salmo, este texto en el salmo? Y mis hermanos, Dios sigue haciendo lo mismo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios te ha hecho entender? ¿Los ha hecho entender a ustedes o no? A mí sí. ¿Te ha enseñado el camino por el que debes andar? Sí, lo sigue haciendo. Y estoy convencido que los ojos de Dios están fijos sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el obrar de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Otro texto muy común para nosotros, Jeremías 33:3, dice en el teléfono celestial, ¿verdad? Al que debemos estar marcando todos los días, Jeremías 33:3. ¿Qué dice ahí? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Imagínense hace cuántos años se escribió esto. Hace cuántos años se dijo esto de parte de Dios, y Dios sigue obrando lo mismo. Si tú clamas a Dios, ¿sabes qué hace Dios? Te responde. Si tú clamas a Dios, Dios te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que hacerlo. Ahí es donde vemos el proceder de Dios, que sigue siendo el mismo. Mire, este es un punto bien importante aquí, donde yo inclusive en algunas consejerías
siempre les recuerdo a los hermanos, y es algo que trato de practicar en mi vida mucho, porque a veces como que se nos olvida, pero ¿de qué manera tú y yo podemos comprobar que lo que Dios nos dice en la Biblia es una verdad? ¿Cómo podemos comprobar que lo que Dios nos dice aquí, por ejemplo, en Jeremías 33:3, cómo puedo saber que es una verdad? Haciendo lo que me está diciendo, ¿o no? Practicando. Clama a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? A lo mejor no te responden en el momento, a lo mejor algunas veces las respuestas de Dios no son rápidas, a lo mejor la respuesta de Dios tarda más tiempo y tú estás clamando, pero te responde. A lo mejor tú tienes cosas que no las entiendes. A lo mejor hay cosas en tu vida que quisieras saber qué hacer, qué hago, qué decido, cómo le hago, de qué manera lo hago. Si tú clamas a Dios, si tú buscas a Dios, Él te prometió que te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no miente, mis hermanos. Esta es su palabra, es algo que Él no va a cambiar, su obrar de Dios no va a cambiar, Él sigue haciendo lo que Él ha prometido, pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, no lo vamos a vivir, no lo vamos a disfrutar. Otro subpunto más: los propósitos de Dios no cambian. Los propósitos de Dios no cambian. Esto significa, mis hermanos, que todos los planes eternos de Dios nunca van a cambiar. Todos los planes eternos de Dios nunca van a cambiar. Lo que Él planeó, mis hermanos, desde la eternidad, fíjese bien lo que le estoy diciendo, lo que Él planeó desde la eternidad. ¿Dónde está la eternidad? Cuando estoy diciendo desde la eternidad, me estoy remontando hacia atrás. Para nosotros hay tiempo, para Dios no hay tiempo. Y cuando me remonto yo hacia atrás, me estoy dirigiendo antes de que Dios hiciera todas las cosas, antes de crear el universo, antes de crear la tierra, de crearnos a nosotros. Antes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan eterno. Y ese plan eterno no cambia, será para siempre, lo llevará a cabo tal como Él lo ha previsto. Si Dios prometió que va a regresar, ¿qué va a pasar? Los ángeles, cuando vieron a los apóstoles, ¿verdad? Ahí en Hechos 1, capítulo 1, dice que vieron cómo su Señor Jesús resucitado se elevaba, ascendía al cielo, y ellos estaban, pues imagínense, estaban sorprendidos de ver lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y es elevado Jesús hasta que una nube, dice, lo recibió y desaparece de sus vistas. Y nosotros sabemos a dónde fue Jesús. ¿A dónde se fue Jesús? A la diestra del Padre, para hacer su función como sumo sacerdote. ¿Se acuerdan el sumo sacerdote? ¿A dónde entraba el sumo sacerdote? Al lugar santísimo. Pero aquel lugar santísimo del tabernáculo era nada más simbólico, representativo. Jesús entró al verdadero lugar santísimo, que son los cielos, en la presencia de Dios. Ahí está sentado a la diestra. Pero los discípulos, cuando lo vieron, estaban asombrados, y dice que unos ángeles les dijeron: ¿de qué se asombran? Así como lo ven irse, de esa misma manera lo verán cuando Él regrese. Él prometió regresar y va a regresar, mis hermanos. Así para nosotros pasen miles de años, porque para Dios un año es como un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él va a volver. Él dice en su palabra que un día el anticristo va a surgir. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a pasar o no?
Va a suceder. Algunos se asombran, ¿verdad? El otro día alguien me mandaba un video de cosas que en muchos países se han autorizado, cosas terribles. Por ejemplo, en algún país se ha autorizado que un pederasta puede tener relaciones con un niño. Pero sin embargo, la Escritura nos dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Eso es una verdad. Me tengo que preocupar que yo no esté incluido entre esos muchos que se enfrían. Por la multiplicación de la maldad se va a multiplicar, no va a disminuir, aunque estemos de rodillas orando. Debemos orar, pero para que el Señor nos guarde. Amén. Debemos orar para que el Señor nos dé valor para predicar el Evangelio y para que muchos, mientras estemos en esta tierra, vengan a los pies del Señor Jesucristo. Eso tenemos que hacer. Pero los propósitos de Dios no cambian. Todo lo que Dios ha comprometido en su palabra, Dios lo va a cumplir. Todo lo que Dios se ha comprometido aquí en su palabra, mis hermanos, Dios lo va a cumplir. Jesús mismo lo dijo. Hasta que no se cumpla la jota, la tilde, la coma, el punto, todo como Dios lo dijo, así será. El Salmo 33:11 dice: Salmo capítulo 33 versículo 11. ¿Lo tienen? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahí, mis hermanos, en este texto está incluido sus planes, sus propósitos, que Él los va a cumplir. Amén. Qué hermoso es cuando vamos conociendo a nuestro Dios, ¿no lo creen? Qué hermoso es la seguridad, la confianza que Dios nos brinda conforme le vamos conociendo a Dios. Hay cosas que no te asustan. Fíjense, el otro día, un domingo, teníamos una reunión, después de los servicios, teníamos una reunión con los matrimonios nuevos, los que se han casado recientes. Pero la teníamos más tarde, entonces mi esposa y yo nos fuimos por ahí a comer y luego por el tiempo nos paramos por ahí en la colonia Moderna. Ella ahí vivió y recordando y platicando, estaba estacionado ahí, platicando los dos mientras se hacía el tiempo para venirnos para acá. Y de repente vi a un hombre, pero bien raro. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ese hombre es, como se les conoce entre los malos, como un halcón. O sea, un guarura de alguna otra persona, ¿no? Entonces, como que nos estaba viendo raros. Dije, pues, algo había por ahí, no lo sabíamos. Pero luego ya por mi retrovisor del carro vi que 2 camionetas grandes salieron de una casa. Y yo dije, no, pues con razón, ¿no? Inclusive de repente cuando iban a salir las camionetas, este señor se vino hacia nosotros. Pero la verdad, pues, uno en paz, ¿no? ¿O no? Tranquilos. Nos vio así con unos ojos de esos de pocos amigos. Y nosotros, Dios le bendiga. Y entonces al pasar por el retrovisor yo vi que les dijo, vámonos. Y se fueron. Pero bien curioso, al rato regresa y pasa por con nosotros, se quita su chamarra y ¿saben qué traía aquí? Su pistola, para hacernos temblar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El que nos hace temblar es nuestro Dios. Créanme que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo al mal. Amén. No tenga miedo al mal. No le estoy diciendo que se ponga bravucón y no, tranquilo tampoco, ¿no? Porque no tiente al Señor su Dios. Pero sí tenemos que tener paz, seguridad, que tenemos un Dios todopoderoso que nos guarda, nos protege, está con nosotros. ¿Usted lo cree o no? ¿Sí lo creen?
Bueno, qué bueno, porque también fíjese, la semana pasada fuimos a una boda, mi esposa y yo salimos fuera fuimos a sufrir a una playa, a casar a unos novios. Y resulta que nos dieron, pues ahí en el hotel nos dieron nuestra habitación, y el viernes en la noche, que tiembla, pero sabroso. Y había un corredero en el hotel, pero yo estaba medio dormido, mi esposa, yo le decía, hey, no me muevas la cama, mi amor, no me muevas no, está temblando. ¿Cómo que está temblando? Pues vamos orando. ¿Cuántos tienen seguridad en su Dios? Yo tengo seguridad en mi Dios. No voy a agarrar corriéndome como loco, no, mis hermanos. Tenemos al Señor de nuestro lado. No se asuste, confíe en Dios. No le digo que haga lo que tenga que hacer, pero descanse en su Dios, porque ese Dios es el que estamos hablando, inmenso, eterno, espiritual, inmutable, no cambia su poder, no cambia su obrar, es el mismo Dios que abrió el mar rojo, es el mismo Dios de nosotros. ¿Lo sabían? El mismo Dios que derrotó al faraón de Egipto es el mismo Dios que tenemos. ¿No podrá derrotar a tus enemigos? Claro, pero hay que confiar, hay que creer lo que Dios dice. Amén. Vamos a seguir. Las promesas de Dios también no cambian. ¿Qué te ha prometido Dios en su palabra? Todo, mi hermano, diga todo. Lo que Dios ha prometido en su palabra, lo cumplirá. Todo. Si aquí hay una persona, por ejemplo, si aquí hay una familia que tiene problemas con un hijo que no anda mal, que anda en caminos equivocados, y yo te quiero decir una cosa, no desistas de creerle a Dios. Dios ha prometido en su palabra y tú confía en sus promesas y Él cumplirá. ¿Qué hará? ¿Qué tendrá que hacer? Déjaselo a Dios. Él sabrá qué hacer para que ese hijo vuelva a los caminos del Señor. Pero tenemos que confiar en este Dios. Tenemos que creerle a nuestro Dios, que Él lo que nos ha prometido no cambia, Él lo va a cumplir. Dice Josué capítulo 21, versículo 45. Mire lo que dice aquí. Josué 21, 45. ¿Listos? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice al final? ¿Cuánto se cumplió? Todo. Yo no sé si tú te gozas con esto, pero todo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pablo nos revela esto aquí. ¿Lo tenemos? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Fíjense qué hermoso, todas las promesas de Dios en Él son sí. ¿Qué significa que son sí? Que son amén. Que se van a cumplir. Que así serán. Amén significa así sea. Dios va a cumplir sus promesas, pero claro, si nosotros confiamos, si nosotros no confiamos en Dios, ¿cómo? Pues no estás confiando en Dios. El que no confía en Dios dice que el que no tenga fe, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios, porque su fe es como la ola del mar, que siempre inestable, siempre sí confío, no confío, no. Nuestra confianza, el conocer a Dios, mis hermanos, estos atributos de Dios que nos lleva a conocer personalmente a nuestro Dios, no tiene otra razón sino el que realmente tú y yo confiemos y dependamos de nuestro Dios en una manera completa.
Romanos 4:21, así como Abraham, mira lo que dijo Abraham aquí. Romanos 4:21. Vamos a ver qué dijo Abraham. Esta es la confianza a la que debemos de llegar tú y yo con nuestro Dios. Romanos 4:21. ¿Listos? ¿Lo tienen? Plenamente convencido. ¿Quién estaba convencido plenamente? Está hablando de Abraham. Plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y no le tocó verlo todo, porque acuérdense que le dijo, tú serás padre de mucha gente, y nada más vio a un hijo. Fíjense, pero sin embargo Dios cumplió lo que le prometió. Le dijo que le daría una tierra. ¿Cumplió Dios en darle la tierra? Y saben que ni siquiera se refería a la tierra literalmente, se refería a la tierra, a la patria celestial. Y Abraham estaba convencido de eso. Nosotros tenemos que estar convencidos. Así es de la confianza que debemos adquirir en nuestro Dios. Por último, el último atributo absoluto que vamos a mirar es la autosuficiencia de Dios. La autosuficiencia de Dios. Dios, mis hermanos, no solamente es autoexistente, Dios es autosuficiente. Todos los seres creados dependen de Dios. Pero Dios, mis hermanos, fíjense bien, pero Dios no tiene ninguna conciencia de necesidad. Ninguna. ¿Cuánta conciencia de necesidad tiene Dios? Ninguna. Algunos obramos, mis hermanos, como si Dios no necesitara, ¿verdad? Algo pasa en tu vida, estás sirviéndole a Dios, algo pasa en tu vida, y luego te enojas con Dios. Dios, pues yo estaba orando lo contrario y mira lo que pasó, y entonces, no voy a ir a servir. Como si Dios te necesitara. ¿Sabían que Dios no nos necesita? Dios no nos hizo por necesidad. ¿Cuántos sabían que Dios no nos hizo por necesidad? No, mis hermanos. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nosotros sí, Él no. Él subsiste por sí mismo y en sí mismo. Dice el Salmo 50:12. Vamos a ver esta naturaleza de autosuficiencia de Dios. Salmo 50:12. Dice ahí, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviese hambre, pero Dios nunca tiene hambre. ¿Cuántos saben que Dios nunca tiene hambre? No tiene esa necesidad. Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese, ponga mucha atención en este texto, porque hay una palabra clave, dice, en tu presencia hay, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Esta palabra plenitud es clave, porque muestra precisamente quién es nuestro Dios. La palabra plenitud quiere decir satisfacción total. Dios, que es autosuficiente y no necesita nada, Él pone la satisfacción total a nuestro alcance.
Por eso aprendamos, mis hermanos, para ser felices, la felicidad no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos. Ahí no está el centro de nuestra verdadera satisfacción total. Nuestra verdadera satisfacción total es la presencia de Dios, su autosuficiencia. Amén. Cuando tú aprendes eso, mi hermano, vas a vivir con gozo, no amargado ni amargada. Jesús enseñaba a sus discípulos acerca de su naturaleza. Y fíjese bien en Juan 17:25. Juan 17:25. Esta es la expresión de Jesús. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta declaración, mis hermanos, que hizo Jesús es una evidencia que antes de la creación Dios no estaba solo ni deprimido. Él estaba en una perfecta relación de amor junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Amén. Así que Dios no necesitaba hacernos a nosotros para luego manifestar su amor. No. Dios ya tenía, había esa manifestación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la naturaleza autosuficiente de Dios. Esta palabra necesidad es ajena a Dios, entonces, completamente ajena a Dios. Dios, mis hermanos, entonces no está sujeto. Dios no está sujeto a nada ni a nadie. ¿Cuál? Juan 17:25. 24, perdón. Pero puede, sí, está bien. Perdón, Ahora, imagínense, mis hermanos, aunque Dios es autosuficiente, ¿qué diferencia hay entre la autosuficiencia de Dios y la autosuficiencia del hombre? Mucha, ¿no? Porque fíjense, aunque Dios es autosuficiente, jamás vemos un rasgo de Dios manifestado en su escritura y en la persona de Jesús de ser orgulloso, de ser altivo, de ser es la grande diferencia con la autosuficiencia del hombre. ¿Cuál es la autosuficiencia del hombre? Que el hombre manifiesta que no necesita nada. Cuando el hombre necesita sobre todas las cosas, ¿a quién necesita? A Dios. El único autosuficiente realmente es Dios. El hombre se pone en esa posición, pero esa posición es una posición de pecado, es una posición de egocentrismo, ¿verdad? Centrada en el ego del hombre, donde el hombre no va a reconocer sus necesidades. Y que quizás a lo mejor, por ejemplo, podría ser un hombre que le ha ido bien económicamente, que está bien económicamente y piensa que su dinero le hace ser autosuficiente. No es así, ¿no? Todos necesitamos a Dios, pero Dios es el único autosuficiente. Dios es el único independiente. Ya lo dijimos, no necesita de nada ni de nadie. Aquí nos vamos a quedar entonces en este atributo, que lo terminaremos la siguiente clase, mis hermanos. Que Dios les bendiga y no deje de relacionarse con ese Dios que estamos conociendo. Cuídense.